ser, influyendo en los entornos de mi vida. Construiremos el propósito de ser mujeres, manos, acción. Vamos surgiendo con pasión. Somos mujeres que usamos las manos, poniendo visión en acción. Mujeres, manos, acción, con más carácter que intención. Mujeres, manos, acción. Buenos días, mujeres que nos miran en esta mañana, en esto que llamamos Mujeres, Manos, Acción y el caminar nuestro en el hogar. ¿Sabes? Tu mayor peligro es preocuparte del mañana, sí. Corres el peligro de caer, debes disciplinarte para vivir día a día. Así que mantén los límites del día de hoy, mantén tu atención en la presencia del Señor en este día. Liliana, buenos días. Buenos días, Nolvia, ¿cómo está? Bendiciones, bendecidas todas hermanas y hermanos que nos sintonizan el día de hoy. Muy contenta de estar aquí. Escuchándola estaba y meditando un poco en esas palabras de vivir el día y no afanarnos tanto, no caer en ese estrés, depositar nuestras cargas en el Señor. Y pues le platicaba que mi suegra siempre me dice un día a la vez, Liliana, hay que vivir un día a la vez, y creo que vamos aprendiendo a dominar ese carácter y a depositar nuestras cargas en el Señor. Para convertirnos en esa mujer virtuosa, ¿verdad? De la que estamos hablando continuamos en esta temporada. Y bueno, comámonos entonces los versículos que nos toca, Liliana, y vamos a ver hoy, hermanas, en el Proverbios 31, de los versículos 15 y 16, dice que esta mujer, ¿por qué es de bien? Entonces nos empieza a enumerar y dice que en la semana pasada mirábamos por una parte, ahorita estamos viendo otra, dice que se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas, considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Se levanta aún de noche, Liliana, esta mujer. Sí, ¿cuánta mujer no se levanta oscuro? Porque literalmente se levantan oscuro porque son profesionales y son amas de casa. Y lo de las criadas, creo que si ya lo hablamos en la actualidad, como que ya no abundan mucho la ayuda, la servidumbre en el hogar. Las que tienen, pues sí, se encargan de dar su ración y todo, pero a mucha mujer, yo tengo muchas amigas que son profesionales, abogadas, etcétera, que se levantan oscuro a cocinar. No solo desayuno y almuerzo, porque hay que empacar loncheras de su esposo, de ella, de sus hijos, y solamente levantándose oscuro. Y además las cristianas pues también nos tenemos que... Es un tiempo ideal también para levantarnos y estar en la presencia del Señor. En el Salmo 88, en el versículo 13 nos dice que «Mas yo en ti he clamado, mi oración se presentará delante de ti». O sea que tenemos la oportunidad de pasar en la presencia del Señor. Aprovechemos eso, ¿verdad? Porque esta mujer nos modela de levantarnos temprano, Liliana. Y hay que hacerlo porque... ¿se ha fijado usted que cómo nos reclamamos, que no nos ajusta el tiempo? Entre más tarde nos levantemos, menos nos va a rendir el día. Sí, es cierto, y es que es cierto. El refrán, de nuevo, el que madruga, Dios le ayuda, y es cierto que le rinde más el día uno. Imagínese si ya se levanta a las 9 de la mañana y ya pasó un montón de tiempo, y a veces buscar al Señor temprano en la mañana es como nosotros que pasamos en tantas actividades multifacéticas que somos, una vez que empieza el día y el trajín ya no nos da ese tiempo, y en ese momento en que nadie se ha levantado, yo creo que es momento propicio, ¿verdad?, para platicar con el Señor y buscarle. Es lindo eso. Y hablando del tiempo, Liliana, es importante entonces que también nos tomemos nosotros un tiempo, el tiempo para que las familias se sienten juntas alrededor de la mesa, comamos juntas. ¿Cuántas familias ya no comen juntas, no oran juntas, no comparten juntas? Y como resultado entonces nosotros tenemos familias que no están juntas. Sí, yo peleo mucho eso, porque no podemos dejarnos llevar, Nolvia, por el corre-corre de cada día. Yo creo que hay que establecer, de repente no pueda hacer el desayuno por los horarios de cada uno de los miembros de familia, pero hermanas, traten de que entonces la cena, porque el almuerzo pues es difícil, sobre todo con los horarios de las escuelas, pero que ese momento
a mí se me educó en mi casa de que la cena, sobre todo, porque mi papá es médico y no siempre estaba a la hora del almuerzo, en los horarios de escuela, etcétera, pero la cena a mí ni se me ocurría hacer otro plan que no fuera estar sentada alrededor de la mesa, y es el momento propicio en el que uno platica de las cosas como le fue en el día, y he tratado de hacerlo también con mis hijos. Es que este es un modelo que nos está dando esta mujer de cómo ella lo hizo y cómo le funcionó en su familia. Entonces, imagínese si la Biblia lo aconseja. Exacto, y luego lo afirma en el Salmo, como ya bien lo leíamos en el Salmo 88, pero podemos, como usted bien dice, buscar una alternativa, buscar en nuestro horario, porque cada familia tiene su horario diferente. Y de acuerdo a eso poder plantearnos, pero me llama la atención, dice que ella se levantaba mucho antes que todos, y si tenía la posibilidad de tener ayuda, yo creo que nosotras le diríamos a ella, María, o cómo se llame la persona que nos asista, que por qué no nos preparan ellos entonces el desayuno, ya que también nosotras estemos listas ya para solo irnos a sentar a la mesa. Qué rico, pero esta mujer dice que no, aún y cuando sí tenía empleadas, ella se levantaba y les daba a cada quien, inclusive a sus empleadas femeninas, su ración. Y es que yo creo, Norvia, que la ama de casa organizada sabe bien cuál es el menú, sabe bien qué es lo que tiene en su alacena, sabe, aunque uno tenga ayuda, uno tiene que saber bien qué es lo que tiene y qué es lo que se le da a cada quien, conoce los gustos de cada uno de los hijos, de su esposo y todo. Entonces yo creo que si se delega del todo, ese no es un buen consejo. Aunque estemos ocupadas, siempre hay que tener el tiempo de entrar en la cocina y de disponer las raciones de cada quien. ¿Por qué no? Porque no se lo decimos si tenemos una ayudante, ¿verdad? Pero mi mamá siempre me decía algo, y es que cuida que a tu esposo lo atendas vos personalmente, aun cuando tenés un asistente. Y tiene mucho sentido. Porque cuánto vemos entonces que se desatiende tanto el hogar, se desatiende tanto el esposo en ese afán de correr con tanta cosa como corremos las mujeres, y entonces por la parte donde está más liviana, ahí la soltamos y decimos, el esposo entiende, entonces que lo de la empleada, y yo me voy corriendo con los niños y él entiende. Pero tenemos que hacer un alto, porque esta mujer nos lo modela, Liliana, y dice, bueno, ella daba esa atribución de hacerlo personalmente aún a sus empleadas. Sí. Para mí esto es algo... sí, es un ejemplo a seguir, y que no se nos olvide, ¿verdad? Así es. Que pues tenemos que tener nosotros el control. Así es. Desde muy temprano. Así es, entonces esta era una mujer que entonces podía estar dirigiendo, dice que con sus propias manos. Dice que volvemos a las manos, ¿se acuerda el programa pasado también, que se ensucia las manos y luego con sus manos prepara? Volvemos a las manos de la mujer, y esas manos que también las tenemos que cuidar y mantenerlas, aunque trabajemos con nuestras manos y todo, que a la hora que nos agarre la mano nuestro esposo esté suavecita y esté muy presentable. Son un montón de aspectos que tenemos que cuidar como mujeres. Porque dice que ella agarra su heredad. A mí me habla entonces de una porción de tierra. Entonces dice que la mujer agarra esa heredad y con sus propias manos va y planta eso. Entonces nos habla, y como la manera literal también, pero plantar y posicionarse de su familia, de su esposo, de sus hijos. Así es, esa es su heredad. De sus criadas, de todo lo que ella tiene, que es venida a ser mayordoma ella misma, de todo lo que ella tiene y posee. Por eso se le atribuye que mujer virtuosa, que quién la hallará. Sí, no, pero ya dijimos que varios la han hallado. Sí, es que es algo tan hermoso de que podamos nosotras inspirarnos, Liliana, con esta mujer, y que podamos caminar y podamos modelarlos y poder realmente creérnosla, como decíamos la vez pasada. De que podemos. Pero ese es solamente un aspecto, pero realmente hacerlo. Porque se nos está olvidando esa parte, y la sociedad. Y esa es la finalidad de este programa, y de analizar este proverbio tan minuciosamente para que nos autoevaluemos como mujeres y corrijamos esos aspectos que de repente, como dice usted, los hemos aflojado en la parte más delicada y en el corre-corre de la mañana. Entonces, no. Hoy estamos reflexionando en que hay que levantarnos temprano y tomar el control de nuestras casas desde muy temprano, dedicándolos al Señor. Y como decía usted en la introducción, pues,
sin mucho afán y depositando siempre nuestras cargas en el Señor, ¿verdad? Y viviendo un día a la vez. Así es, definitivamente. Liliana, y en esta mañana, hoy vamos a tener en casa también a una mujer virtuosa, una mujer que también tiene su propia heredad, es una mujer que va a nosotros a aportarnos mucho en esta oportunidad. Sí, definitivamente es una mujer, pocas la conocen, no sé cuántas, pero hoy vamos a tener la oportunidad de conocer muy bien a esta persona, a esta mujer que yo creo que es un ejemplo a seguir. Así es, así es. Así que vamos a estar dándonos la oportunidad entonces de conocerla, de poder extraer lo más que podamos de ella, pero va a ser en el segundo segmento, porque vamos a tener que irnos a un corte comercial y regresamos para que conozcan a nuestra invitada. Buenos días. Gracias que continúas con nosotros en esto que llamamos Mujeres Manos a Acción y la acción de la mujer en el hogar. Estoy muy honrada de presentarles a ustedes a una invitada que tenemos hoy, que no deja de ser de lujo. Ella es licenciada y ya con doctorados de pedagogía. Ella es maestra, es mamá, es esposa. Así que sin mucho preámbulo, me honra que nos visite aquí en casita la hermana Loida Feron. Gracias por estar con nosotras aquí en Mujeres Manos a Acción y el accionar nuestro en el hogar. Bienvenida. Bienvenida. Gracias, Liliana, gracias, Novia. Realmente para mí es el honor de estar con ustedes y acompañarlas y aprender tanto de ustedes como lo he aprendido. Como he aprendido en este tiempo. Muchísimas gracias. Gracias. Bienvenida a nuestra casita. Tenemos como un montón de preguntas que hacerle. Nosotros somos bien curiosas, ¿verdad, Olvia? Y a través de nuestra curiosidad nos gusta, pues, como instruir un poco a las hermanas que están en casa, ¿verdad? Y ahorita, pues, como estamos tratando la acción de la mujer en el hogar y cómo arreglárselas con una mujer tan profesional y... ¿Qué hace? Pero comencemos con cosas sencillas. Con cosas sencillas. Desde el principio. Nolvia nos decía que está en un doctorado en pedagogía. Sí, estoy estudiando doctorado en Ciencias de la Educación. Y está un poquito difícil, pero ahí vamos, con la ayuda del Señor. El Señor me abrió las puertas y me concedió una beca, así que la estoy aprovechando. ¿Dónde está realizando sus estudios, Loida? En IU, en la Universidad Internacional, está en Maui, Hawái. ¿Y la hace por línea entonces? Porque línea. Yo sé que usted vive acá. Sí, en línea. Que vive. ¿Cómo vive? Diga, si tiene 4 hijos o estoy equivocada. Vamos poco a poco. Es impresionante. Yo la conozco hace muchos años y yo digo, realmente, ¿verdad? Que sí es una mujer como la andamos buscando, multifacética, que a todo le hace. Sí. Tiene 4 hijas, obviamente usted es una mujer casada, nosotros la conocemos, pero queremos darle a conocer a nuestra teleaudiencia. Loida, háblenos un poquito de usted, de su hogar, de su convivencia ahí en casa. ¿Está casada con? Es una bendición. Mi esposo, estoy casada con el pastor Alex Feron. Quien es pastor de CCI, por cierto. Sí, por cierto. Pero no comenzamos con CCI. Comenzamos realmente, yo comencé primero en la iglesia, en una iglesita, en una misioncita, y poco a poco Dios me fue llevando hacia magisterio, enseñando a niños diferentes edades, y 2 años más tarde llegó el que actualmente es mi esposo a esa misioncita. Y entonces él como congregante, pero al poco tiempo recibió un llamado para irse a estudiar a México, a un seminario bíblico. Así que él partió para México. ¿Quién le echó el ojo a quién? Ninguno de los dos. No nos interesábamos para nada, ni el uno ni el otro.
En nuestros planes no estaba, pero en los de Dios, obviamente sí. Posteriormente, él se fue para el seminario, estuvo 4 años, pero a los 2 años de estar él, Dios me llama a mí para ir al mismo seminario. Éramos los únicos 2 hondureños, así es que nos por tuvimos afinidad, que acercar de alguna manera, aunque no teníamos interés aún, el uno en el otro. Pero un año más tarde de estar en el seminario, siendo yo su confidente, él me decía de las muchachas que le gustaban, y esto y lo otro, y me contaba todo acerca de ¿Y usted no sentía nada? Y absolutamente no, era su amigo. Era mi amigo. Fuimos muy buenos amigos. Sin embargo, él empezó a sentir la cosquillita y del amor, y yo empecé a notar que ya la veía diferente. Que ya no era su amigo. Dios, yo no quiero. Hice un ayuno de no me quiero confundir, sí, de una semana. De una semana, porque yo dije, no me quiero distraer, yo vengo a lo que vengo, Dios me mandó a estudiar, y dejé mi carrera en la Universidad de Pedagogía a mitad para asistir al seminario, y le prometí a mi papá que venía y terminaba mi carrera. Así es que yo no me quería desenfocar, no me quería enamorar de nadie, no me interesaba nada. Sin embargo, después del ayuno, yo le dije, Dios, que Él me saque de su vida, sácame de su vida. Pero las notitas, él muy dulce, y es que es un empezó confite. ¿Por qué será que no nos extraña? Entonces, resulta que Dios le escuchó a él y no a mí, con todo el ayuno que hice. Porque Dios es más sabio que todos los dos. Fue más la criada y no, de todos modos. Sí. Cuando regresamos a Honduras, ya no nos casamos allá, nos casamos aquí. Anduvimos un año después de ser amigos, muy buenos amigos. Regresamos a Honduras con un pastorado en esa iglesia que antes fue misión por 8 años. En esos 8 años tuvimos 4 hijos. Los 2 mayores fueron estudiantes de YWAM, de Jóvenes con una Misión, o sea, con un llamado misionero, los mayores. El varón, que tiene 28 años, y la nena, que tiene 26. Ay, Dios santo. Qué rápido se dice. Sí, ya me van a sacar la edad. No. De eso nos encargamos nosotras. Muy bien. Nos cuidamos mutuamente. Sí. Muy bien, perfecto. Solidaridad. Claro. Entonces, los 2 menores igual son universitarios. El mayor ya tiene, el tercero ya tiene maestría también en la universidad. La menor está estudiando psicología. Ay, mi pequeñita. Sí. su tierna. Mi tierna, sí. Mi esposo, el que siempre, amor, ya crecieron. Uno siempre los ve chiquitos. Los niños. ¿Y quién va a cuidar a los niños? Sí. ¿Quién les va a dar de comer a los niños? Ya no hay niños que cuidar en casa. Sí. Al principio no fue tan fácil, ¿verdad? Porque los niños, Dios sí me concedió la segunda petición. Fue que yo quería 4 hijos. Mi esposo pedía 2. Pero yo gané, quería 4. Casi nunca las mujeres queremos más hijos. Tanto, sí, generalmente. Yo soy la primera de 7 hijos. Entonces, mi familia fue tan grande que yo deseaba una familia grande. Claro. Sin embargo, Dios me escuchó y le pedí que fueran 2 años, 2 meses de diferencia cada uno. Oh, Dios. Y que no fueran 3, que fueran 4, porque para evitar las situaciones psicológicas que se dan, ¿verdad? En todas esas teorías psicológicas del niño de medio, ya sabía, sándwich, o el mayor por ser mayor, el único hijo por todas las implicaciones que eso trae. Entonces, y 2 varones y 2 niñas. Y 2 niñas. También. Y así Perfecto. se los pedí. Varón, niña y varón, niña. Y así me los dio. Así que tengo 28, 26, 24 va a cumplir en abril mi tercer hijo, y la nena en junio va a cumplir 22. Wow, y todos ya bien encaminados, ya Profesionales. Profesionales. Solo una casada, todavía no nietos. Ya iba yo con la siguiente pregunta. Ya la hicieron, abuelita, no puede ser. No, Todavía no. Todavía no. Pero todo eso, o sea, se dice tan rápido y wow, 4 hijos y todo. Pero cuéntenos ahora, que de eso es lo que queremos nosotros saber aquí, cómo se hace mientras estuvieron estudiando.
nacieron esos 4 hijos. ¿Cómo hace una mujer No, y para encima con manejarse? proyectos bien importantes Claro, de vida, ¿verdad? Solo es Dios que lo hace, porque francamente yo voy atrás y no quisiera volver a pasar esas etapas, no porque no fueron Fueron de duras. disfrutar, fueron bellas, ¿verdad? Pero sí, ya no tengo la energía, ya no tengo la disposición física que tenía en aquellos momentos. Y Dios hace todo en su tiempo. En su Ese es un tiempo. principio bíblico, ¿verdad? Claro. Entonces, eso fue lo que ocurrió. Dios en su tiempo y en mi tiempo, Él fue dando los momentos y los espacios. Lo que sí aprendí desde el principio de que nos casamos, porque recién casados y a tomar el pastorado de una iglesia. Y luego no queríamos esperar mucho por los niños para tenerlos y disfrutarlos lo suficientemente. Entonces, a los 6 meses salí embarazada de mi primer niño, a los 6 meses de casada. Así que estaba el pastorado, atender a los hermanos, las clases bíblicas, estudio bíblico, adultos, consejería, ¿verdad? Todo lo que trae el pastorado en sí, cuidarme con mi embarazo, atender a mi esposo, recibirlo siempre con un ánimo afable dentro de lo posible. Con los niños, pues igual, saber diferenciar quién es la prioridad en el hogar, ¿verdad? Luego los niños, el cuidado de los niños, hasta la edad que debe ser. ¿Y tuvo ayuda en todo eso? ¿Estuvo la familia o tuvo alguna, como esta mujer virtuosa que tuvo ayudantes femeninas, dice ahí la Biblia? Nunca tuve empleadas al cuidado de los niños ni de la casa, porque siempre estábamos fuera, entonces no tenía sentido. Sin embargo, mi mamá fue un bastión enorme. Es una gratitud para con ella. Mi esposo la ama como si fuera su mamá. Le dice ella mamá. Y ¿También? ella también. Es que él se gana, él se la ha ganado. Ella nos apoyó para que yo pudiera continuar mis estudios. Ella me cuidaba a mi bebé, se iba desde la casa de ella hasta el otro extremo en bus de ruta normal. ¿Y en qué número de hijos empezó a reanudar sus estudios? Porque tiene 4. Con el primero. Con el primero, wow. Con el primero. En ningún momento se detuvo. O sea, desde el embarazo, pero muy igual clara su meta de que porque usted yo se iba a tenía graduar. que cumplirle a mi papá Ajá. la promesa que le hice. Él me dijo, te doy permiso de que vayas al bíblico, porque él no era cristiano. Te doy permiso que vayas al bíblico solamente si terminas tus estudios. Sí, papi, yo lo voy a hacer y se lo prometo. Y así fue. Bueno, mis estudios continuaron, mi mamá siguió apoyándome y obviamente yo dejaba todo hecho en casa. Sí, tuve que dejar un poco tener menos responsabilidades directas con la iglesia mientras los niños estaban pequeños. ¿Verdad? Y sí, cuando ya tenían 2 añitos, empecé a trabajar también en lo secular, porque lo necesitaba la economía del hogar. Entonces trabajaba en una jornada en educación y seguía estudiando para la licenciatura por la tarde y regresaba a la jornada nocturna a dar clases de nuevo y luego a cuidar a mis niños, a arreglar ropa, hacer todo lo que ustedes estaban bien nombrando, ¿verdad? Preparar comida, etcétera, etcétera. Por eso digo que si hoy volviera a comenzar mi vida, no podría, porque ya no tengo esa energía que tenía antes. Claro, porque ahora está pensando en que en este momento pudiera hacerlo, pero en ese momento usted no tenía toda la experiencia que ahora tiene, ni sabe con todo lo que se enfrentó. Obviamente no va a empezar ya cansada, sino que cuando comenzó era una niña que a comenzar a tener hijos, que todo con todo planes, el entusiasmo. Sí, yo creo que eso Dios en su tiempo, como usted bien decía, ¿verdad? Sí, la juventud y todo, por algo los hijos los manda el Señor cuando estamos jóvenes. Así es. Sí. Pues sí, luego cuando tenía 8 años el niño mayor y sucesivamente los demás,
empezamos un proyecto de familia, precisamente porque siendo pedagogo, mi esposo es pedagogo también. Los dos tenemos Tenían maestría muchas cosas en pedagogía. común, ¿verdad? Teníamos bastantes cosas en común y esa era una de mis temores. ¿Irá a ser aburrido esto? Sí. Sin embargo, no, para nada. Nuestra experiencia no ha sido esa. Podría haber sido, yo misma lo pensé, pero honestamente no ha sido aburrido. Porque el área de él es más hacia la consejería, por la parte pastoral. Entonces es una pedagogía, pero hacia la orientación. Entonces le ayuda en consejería, le ayuda. Él lo asimiló desde su pastorado. ¿Cómo surge entonces ese proyecto? Y yo en la parte administrativa. Pues con mis niños, pensando, orando, pidiéndole al Señor que nos dirigiera, buscando escuela para ellos. Y estaban fuera de nuestro alcance las escuelas que llenaban requisitos, siendo exigentes como pedagogos, ¿verdad? Entonces empezamos a buscar de Dios y el Señor nos llevó a fundar una escuela para la iglesia donde fuimos pastores, Piriña. Ese proyectito duró 5 años que yo lo dirigí, y el siguiente año que yo ya no lo dirigí, lo cerraron. Decidió la iglesia cerrarlo. Pero esa experiencia fue tan agradable y vital para nosotros que entonces Dios nos impulsó, ¿verdad? Nos catapultó hacia empezar un proyecto ya de familia, en el que hicimos partícipes a los niños. Bueno, nos quedamos sin escuela, entonces vamos a ver qué hacemos. Ya tenían una en casa casi. Y Dios nos llevó a un lugar, bueno, mi esposo, con la fe que él tiene, el Señor lo utilizó y lo llevó hacia un lugar específico en donde él tuvo una visión y vio todo ya construido y solamente era árboles de espinos, monte, como decimos comúnmente, ¿verdad? Y entonces llevamos una Semana Santa a los niños a conocer el local, el lugar. Y los niños, ¡ay, espinas! ¡Ay, aquí! ¡Ay! Vamos a explorar. Y empezaron, el mayor empezó y descubrió que habían sandías en una esquina del predio. Y la otra nena encontró que habían melones. Así que fue algo bonito, divertido. Empezamos a desmalezar, a descombrar. Y encontramos que habían cimientos en el lugar, que no era solo terreno. Sí. Así que trabajamos en base a esos cimientos que entendimos de Dios que ya estaban. Así es que hasta el día de hoy es un edificio de 3 pisos que el Señor nos permitió, creciendo y creciendo y creciendo. Según crecía la población estudiantil, así fuimos nosotros creciendo. Y fue algo tan bonito porque los niños se involucraron, ¿verdad? Hoy por hoy, mis hijas, las 2 trabajan con nosotros en la escuela. Y ellos los 4 son egresados de esa institución. Los 4 fueron educados por Nueva Generación. Mire. Sí, porque ¿cómo es que se llama la institución? Digámoslo Nueva acá. Generación. O New Generation. New Generation Christian sí. School. Sí. Ahí estamos impulsando la educación, ¿verdad? Creemos, para mí fue una visión de Dios desde niña. Yo jugaba de educar. Como mis 6 hermanitos, había que hacer algo con ellos. Y la forma de tenerlos quietos era darles clases. Entonces, era la forma que yo le ayudaba a mí. Entonces, yo era la maestra. Mis juguetes, mis muñecas, yo las cambiaba, las peinaba, las arreglaba todos los días. Las ponía bonitas, les cambiaba sus ropitas, se las lavaba y las colgaba. O las ponía en el mueble. Pero no jugaba con ellas. Porque mis juegos eran de enseñar. Entonces, desde ahí empecé a enseñar. Luego le pedí a Dios confirmación, que ya me convertí a los 17 años, y Dios me confirma que estudie pedagogía. Entonces estudio eso y es todo lo que Dios nos ha dado. Luego convencí a mi esposo y él también estudió la carrera. Así que ya los 2 pedagogos pues impulsamos este proyecto de la escuela y estoy haciéndole como un diseño circular, ¿verdad? No. Estamos Loida, pero mire, yo sí, porque encima
el reto que para una mujer es ser madre, educar hijos, en su caso 4, el mío y el suyo solo 2. Ya 4 ya es complicado. Y todos esos alumnos, porque ya no se trataba solo de que tenían escuela para sus 4 hijos, era que tenían la responsabilidad de educar. ¿Con cuántos alumnos empezaron? Empezamos con 37 en la matrícula inicial. O sea, imagínense, ya no eran 4, eran 33 más. El primer año, pero terminamos con 85. ¿Al final del año? Al final del año. Sí. O sea que durante el año hubo varios ingresos. Bueno, prácticamente más que se la duplicó, mitad. más de la mitad. Más del doble. Sí, claro. Más del Sí, doble. entonces vimos que Dios estaba con nosotros, una respuesta del Señor, y fue así que empezamos prácticamente desde el primer año a hacer innovaciones, a hacer ampliaciones para responder a la demanda educativa. Pero esa es la parte física, instalaciones, pero la suya era la parte educación, la parte didáctica, la parte... Esa responsabilidad, yo me la puedo imaginar con la carga en los hombros de su casa, de sus 4 hijos, su esposo, y encima 80 y pico de alumnos a los cuales había que eran orientar. Hijos ajenos, porque estaban más o menos de la edad de sus hijos. Y gente que estaba depositando toda la confianza en ustedes dos, ¿verdad? Porque uno va y matricula a su hijo, como bien decía usted, analiza todas las opciones que hay de escuelas y escoge muy bien, se platica muy bien en familia dónde van a ir los hijos a estudiar y los escogen a ustedes. O sea, es una responsabilidad enorme. Claro que sí. La que tenían. Sí. La que todavía tienen, todavía ¿verdad? Porque ya... sí. Tenemos 14 promociones de bachiller en ciencias y letras. La mayoría de ellos con un pronóstico de excelencia académica en la universidad, tanto privadas como en la Universidad Nacional, y con un gran porcentaje estudiando en el extranjero, en Taiwán, en diferentes estados en los Estados Unidos. Uno de mis hijos tuvo la gracia el segundo del varón, tuvo la gracia de estudiar en North Dakota, aviación, y también estudió una carrera de aeronáutica. Y está trabajando actualmente en la universidad, impulsando la carrera como fundador en esa carrera. Entonces, es una bendición, es algo que uno no puede, no hay palabras para decirle a Dios. Sí, es que plantaron la heredad, ensuciaron sus manos, por decirlo así, como lo dice esta mujer virtuosa, como nos dice la Biblia, esta mujer virtuosa, que la agarraron esa heredad, lo que Dios les había dado, ¿verdad? Que en un principio solo fue un sueño. Qué bonito, yo no lo había visto así, pero es que es así, eso es como Dios nos dice hoy a través de su palabra en estos 2 versículos. O sea, ella toma esa heredad que Dios le ha dado, agarra con sus manos y la planta con sus propias manos, porque una de las cosas que sí yo creo que sí podemos plantar con las propias manos, y esa es en la vida de los niños. Sí. Allí está el futuro. Porque ellos son como esponjitas. Así es. Pero ahí es donde entra el primer principio bíblico, ¿verdad? Instruye al niño en su camino. Y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. Mis hijos son comunes y corrientes. Son como hijos de cualquier familia, ¿verdad? Nosotros somos papás normales también, comunes. No somos bajados del cielo. Hemos tenido situaciones para formarlos, para orientarlos, para cuidarlos, para protegerlos, Claro. También para que ellos sepan, especialmente para que ellos sepan tomar decisiones, porque se van a enfrentar en cualquier momento a situaciones contrarias a su fe, contrarias a sus valores, y no necesariamente van a estar ustedes para orientarlos. Exactamente, Sí. y nosotros no vamos a estar para cubrirlos y para decirles hagan esto, hagan lo otro. Son ellos los que van a decidirlo. Y lo que nos toca es sembrar en ellos cuando están pequeños, porque el Señor va a dar la promesa. Va a cumplir la promesa. Cuéntenos un día, o sea, que se mira tan lindo, y claro, cuando uno lo mira en la Biblia, esa mujer virtuosa, esa heredad y todo, cuéntenos un día a día, en todo ese proceso, Loida, ¿qué hacía Loida cuando se levantaba? Se levantaba así, me imagino, también aún de noche. O sea, porque de eso queremos contarles a nuestras televidentes, que
Claro, cuando ya tiene usted su colegio y todo, qué rico. Ah, sí, claro, que como ella puede decir cualquier televidente que nos esté viendo, pero un día a día, ¿cómo hacía Loida? ¿A qué hora se levantaba Loida? ¿Cómo hacía para alistar 4 niños? ¿Cómo hacía que su esposo y usted tenía que agarrar maletas para todo y van al mismo lugar? ¿Cómo no pelearse en el camino? ¿Cómo no agarrarse más de allí, alguna vez debe haber habido. Cuéntenos un día a día, cuéntenos. Bueno, no siempre estuvimos trabajando juntos en el mismo lugar. Ahí se nos complicaba un poco más, porque él tenía, temprano, no sé qué horas, pero muy temprano, antes de las 6, tal vez preparando la comida de los niños, su desayuno y su merienda y el almuerzo, porque administrativamente yo no podía regresar con ellos como ruta. Sino que regresaba hasta que terminaba la jornada administrativa a las 4 de la tarde a hacer tareas, ¿verdad? Y luego a ordenar la casa, hacer todo. Mientras ellos hacían tareas, yo estaba haciendo lo demás del hogar y esperando siempre con ansias que llegara mi esposo para atenderlo a él y poder seguir atendiendo lo que fuera necesario con los niños. ¿Y ayuda, auxilio, qué? Porque mientras él no iba con ustedes también, él me un poquito ayudaba. de ayuda también. Él no puedo quejarme. Él ha sido un hombre muy colaborador, incluso con el hogar. Y yo me atrevo a decir que ahora lo es más que antes. Más apreciativo, más considerado, más apoyador. Sí. Más apoyador. Sí, qué bueno cuando se involucran en el proceso y la oportunidad que el Señor les dio de trabajar en familia y de sacar adelante este proyecto, pero se nos está yendo el tiempo, compañera. Hay una infinidad de cosas que preguntarle. Toda una vida no la podemos capturar realmente en pocos minutos como quisiéramos, ¿verdad? Pero todavía. Sí, vamos a seguir platicando con Loida Ferom en el tercer segmento. No se nos muevan, hermanas, que esto está poniéndose mejor todavía, porque hay muchas cosas más que nos va a contar. Continúas con nosotros, gracias porque continúas con nosotros en Mujeres Manos Acción y el accionar nuestro en el hogar. Miren, hoy en casita estamos pero con unos panecitos aquí que están pero deliciosos, que me están llamando. Es una ricura, Liliana. Y tenemos unas hermanitas ahí preciosas, Gigi y Jessie, que son 2 hermanas que elaboran eso, que si tú quieres es de esos panecitos más. Ellas puedes contactar a mujeres, sí. Lo comentamos en otros programas anteriores. Muchísimas gracias a estas 2 Gigi y Jessie, mujeres virtuosas de acción y con esa gran habilidad en la cocina, porque sí, nos cocinan muy bien estos panecillos. También tenemos flores del armario, nos cambiaron de color hoy, estamos ya acercándonos al verano. Muchísimas gracias a Marcela. Gracias, Marcelita. Por siempre mantenernos adornadas aquí en casita. Así es. Y por supuesto que continuamos con nuestra invitada de lujo, Loida, que hoy queremos desmenuzar. Es una mujer de éxito, una mujer virtuosa, como lo estamos ya desmenuzando. Pero ya saliéndonos, cuéntenos una anécdota familiar que usted recuerde, que nos pueda compartir a nosotros, que diga, bueno, esto nos pasó y yo puedo recordar con cariño algo en lo que estuvieron involucrados ustedes como familia, en ese accionar de que estuvieron involucrados todos. Bueno, son tantas, pero voy a hablar de una que es vital, es vital. Una noche estábamos en casa, solamente mis 2 hijos menores y mi esposo y yo, y viendo un programa de su amado esposo, Edgardo Melgar, y mi esposo, bueno, estábamos comentando
recostados sobre la cama en la habitación, y él empezó a hacer un ruido muy extraño, más que un ronquido. Entonces yo lo volví a ver y, amor, ya te dormiste. Pero no reaccionó, le abrí los ojos, empecé a ver que realmente él estaba definitivamente desmayado, pero su corazón no funcionaba, no respiraba, y le descubrí sus manos y sus pies y estaban morados y retraídos, sus ojos dados vuelta. Entonces dije, no, Señor, no puede ser, no, ¿qué pasa? Y empecé, solo, Dios, ¿qué hago? Jamás había tenido la oportunidad de dar CPR, y lo hice con éxito porque él volvió. Él regresó, y empecé a llamar a mis niños cuando ellos ya estaban, si no dormidos, pues empezando ya a arreglarse para dormir, y vinieron, mami, usted démele masaje en las manos, usted en los pies, y les repartí la acción que hacer a cada uno, mientras yo vi que ya estaba respirando, entonces muy lento, pero igual inconsciente completamente. Entonces accioné, llamé a mi hermana que es médico, estábamos en un toque de queda, porque fue en aquellos tiempos del 2009. Sí. Entonces mi hermana salió corriendo en el carro de ella porque no habían ambulancias. Y quiero contarles que usted es una mujer pequeña, o sea, con una talla pequeña, y el pastor Alex, su esposo, es un hombre alto, es un hombre con una con textura, es fornido, sí. O sea, imaginémonos y pongamos en contexto todo lo que nos está contando, cómo hace una mujer así, ¿verdad? Bueno, todo lo que está haciendo. Fue Dios, definitivamente. Y el hecho de que estaba rodeado de cojines, en la cama, no estaba del todo acostado, estábamos recostados, sentados prácticamente. Entonces, él no se cayó, ¿verdad? Pudo haber sido algo peor, sí. Pero él estaba guardado, él estaba protegido, entonces eso favoreció mucho. Llegamos al hospital, empezaron a hacerle pruebas del corazón porque parecía que regresaba, pero tenía taquicardia. Entonces llamaron a un cardiólogo, el especialista dijo no es el corazón. No es el corazón. Wow. Entonces, en esas condiciones, ¿verdad?, del toque de queda, llegó, mi hermana fue a buscar al intervencionista para ver si era algo en el cerebro, porque también se sospechaba de un derrame cerebral. Sin embargo, fue un aneurisma, que es peor. Entonces, también en el cerebro. El doctor muy francamente me dijo, yo no le puedo prometer, ¿verdad? Muy profesional, una persona que Dios la puso, realmente Dios nos la puso en el camino y Él nos sacó adelante. Lo que rescato de todo esto es que, bueno, mi esposo estuvo prácticamente en coma, lo tuvieron en cuidados intensivos, pero lo que rescato de esto fue la disposición de mis hijos, o sea, no se congelaron, no accionaron, no se pusieron a llorar, no se descompusieron. ¿La apoyaron a usted salir de la emergencia? Fueron un apoyo increíble. Y posteriormente a esto, pero hay algo que tengo que decir. Claro. Cuando yo le pregunté a Dios, ¿qué hago? Dios me dijo que me acostara sobre él y que pusiera mi boca sobre su boca y mi nariz sobre su nariz. Y solo me acordé de ese pasaje bíblico en el que creo que fue Eliseo, ¿verdad? Sí, que Elías le dijo al hijo de la vida de Sarepta. Sí, Elías.
Sí, que volvió a la vida, ¿verdad? Del niño. Entonces, solo de eso me acordé, pero cuando yo me acosté sobre él, y entonces, pero entonces, ¿qué hago, Señor? Entonces sentí darle respiración boca a boca. Artificial. Ahí fue y mientras los niños le estaban Masajeando dando los masaje pies. los deditos de los pies y de las manos. El doctor me dijo, no le puedo si sobrevive, porque un caso entre 1000 Claro. sobreviven, pero sobreviven con muchas secuelas, con muchas consecuencias. Y el daño de él es un daño grande, era el tamaño de una almendra, y tenía, según las radiografías, inundado los 2 hemisferios. Ay, no. Entonces el doctor dijo, Sí. vamos a hacer lo que podemos, pero aquí es Dios, aquí Claro. solamente es Dios. Empezamos a orar, hicimos cadenas de oración, recibí llamadas de personas del extranjero, en el momento que él iba entrando al quirófano, impartiendo fe, orando, intercediendo. Fue un apoyo muy bonito al pueblo de Dios. Y nosotros no va a tener secuelas, y lo proclamamos, lo repetíamos, lo decíamos, estábamos cantando en la salita de espera, y cuando salió el doctor me dice, fue un éxito la operación. No obstante, hay que esperar la recuperación. Y vamos a ver después la terapia y todo lo demás. Para no cansarlas, mi esposo a la semana, caminando por sus propios pies, fue hacia la clínica del doctor para llevarle un regalito por lo que había ocurrido. Ya en esa semana ya le habíamos dicho, una semana después de la operación, ¿verdad? 15 días después de que le dio el evento. Y el doctor, sorprendido, le dice, pero y le trajeron en silla de ruedas. No. Caminando. ¿Cómo vino? El doctor estaba sorprendido. Entonces, mi esposo, pues igual muy agradecido, y hasta ahí se dio cuenta la magnitud de lo que le había ocurrido, porque de boca del mismo médico le dijo, mira, te hicimos esto, y te tomé un video, y te voy a dar la copia del video de la cirugía. De la cirugía, y porque fue un intervencionista que lo vio, ¿verdad? Es el único en Honduras que puede hacer ese y tipo eso de fue cirugía cerebral. sí. O sea que intervencionista, yo pensé que estaba usted hablando de un internista. No, intervencionista no. es otra es una especialidad. Esa es otra especialidad. Sí, él operó por la carótida, ¿verdad? Por la carótida, y le llegó al cerebro, sin necesidad de abrir su cráneo, drenos y todo eso, es un riesgo mucho mayor. Entonces Dios lo puso en camino. Realmente, porque en medio de un toque de queda, en una situación encontrar al único doctor que podía hacerlo. Encontrar ese único doctor. El único en Centroamérica. No hay duda que el Señor tenía planes, más planes, y todavía más cosas emocionantes en su vida, porque entiendo que hoy por hoy ustedes tienen, además de la escuela, hay otro ministerio más en el que están trabajando como familia. Sí. La escuela realmente nace con la idea del ministerio que mi esposo, cuando dejamos de pastorear, mi esposo dejó el pastorado porque se dedicó de lleno a un ministerio que es para desarrollo integral. Es prácticamente una ONG, pero para capacitar, no de manejar fondos y llevar fondos, sino para capacitar hacia el desarrollo, para enseñarle a la gente que cambie de mentalidad y que el desarrollo comienza conmigo. Esa es una de las primeras lecciones que se enseña. Entonces es para cambio de mente, cambio de actitud a la vida, para parar con él, dame, ¿verdad? O no puedo hacer si no me da. Se quita el paternalismo, ¿verdad? Para erradicar el paternalismo. Y para que la gente con poco o con casi nada que tiene pueda salir adelante. Es un cambio de
de mente. De actitud. Sí, porque la Biblia dice, en el barbecho del pobre hay poco, pero se pierde por falta de sabiduría. Así Dice, es. no tengo, y tienen tanto, son tan ricos, o sea, están demostrando eso. Exactamente, precisamente la escuela por eso nació, porque necesitábamos, ¿qué era lo que teníamos? Solo nuestros conocimientos. Sí. Solo nuestro conocimiento, solo nuestros estudios. Y era lo que podíamos darle a nuestros hijos. Dios nos lleva entonces a hacer, porque dentro de ese sistema de Harvest se llama, se enseña también que la iglesia o las personas que toman la visión en base a Lucas 2:52, que es el ejemplo de Jesús, que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia con Dios y con los hombres. Eso nos habla de una educación integral. Entonces la escuela nace con esa concepción de educación integral desde la perspectiva bíblica, con el ejemplo puro de Jesús, siendo un niño. Entonces en esos aspectos nace la escuela para desarrollarle al niño en todas esas áreas. Aparte de eso, o a la par de eso, viene el Mitch. Entonces vamos hacia allá, encontramos necesidades en la zona sur, que fueron las más devastadas. Entonces empezamos un proyecto allá, que traducido se llama La Cosecha. No tiene nada que ver con la iglesia, ¿verdad? Ni con denominaciones. Es puramente cosecha, cosecha tal cual. Es la traducción sí, de lo que es Harvest. Ay, es realmente tan lindo, tan interesante. Sé por experiencia, me consta que aparte también nosotros tenemos en la iglesia CCI las movilizaciones. También ustedes tienen un coro tan lindo en la escuela y los mandan a los hospitales, a casas hogares. Entonces también a todos niveles. Pero en este momento queremos hacer un alto. Hemos comido mucho de todo lo que usted nos ha dado, ha abierto su corazón en esa experiencia tan linda y tan fuerte, y que ha sido con un propósito, pero queremos tomarnos el tiempo, Liliana, porque queremos hacer de Mujeres Manos Acción una tribuna donde podamos orar también para las personas que nos miran en esta mañana, que tengamos la bendición de que usted pueda orar por estas mujeres y que decirles, no importa lo que se esté enfrentando, sí podemos, en el Señor se puede, y no voy a ver mi necesidad, sino que voy a dejar a un lado mi necesidad. Vamos a orar brevemente antes de que nos vayamos. Señor, te damos gracias, Padre, qué bueno que tú nos acoges. Queremos hoy, Señor, a estas mujeres que nos miran, que nos puedan atender hoy. Padre, elevamos nuestra oración. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque tú nos cubres, tú nos levantas, Señor, cada día. Dejando el afán, Señor, nos podemos depositar en ti, Señor, para que tú nos utilices, así como nos ha contado hoy Loida, como ellos dejaron de verse sus necesidades y decidieron ir a ser ellos la respuesta para las necesidades de otros, Señor. Gracias. Sí, Señor, gracias por la vida de él. Gracias, Padre. Tú eres bueno. Sí, Padre. Tal vez Loida sí nos puede orar también por ahora. Sí, gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad y por tu amor, porque tú eres el todo del hombre y de la mujer. Porque fuera de ti, Señor, entendemos, no somos nada ni podemos hacer nada, Señor. Gracias por la dirección y por el apoyo, la ayuda, por tu gracia, Señor. Solamente es por tu gracia. Gracias porque entendemos también que buscándote a ti como primera cosa, todo lo demás viene por añadidura. Eso, Señor, produce descanso en nuestras almas. Eso produce seguridad de que si tú estás al control, todo saldrá bien, Señor. O todo saldrá mejor de lo que está saliendo. Gracias por tu fidelidad para con nuestras vidas, nuestras televidentes, para con cada familia que está representada en cada uno de los monitores, Señor, en cada hogar. Llevamos, Señor, tu paz, llevamos tu gozo, llevamos tu bendición, Señor, y rogamos que tu palabra sea la que traiga respuesta a cada uno de los hogares.
Gracias por tu fidelidad en cada uno de nuestros miembros de familia, Señor, por el guardarlos, por el cuidado, por la protección que tú has siempre sabido darnos. Gracias. No queremos pasar de lado, Señor, la gratitud. Sí, Señor. Sí, Gracias por todo, Señor, por tu amor y tu gracias. fidelidad. Oh, gracias. Tu misericordia, Señor, nos acompaña, les acompaña, Mujeres Manos en Acción. En esta palabra de oración nos retiramos y que Dios les siga bendiciendo. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Cada día Dios nos abre camino, espacios donde podemos crecer, influyendo en los entornos de mi vida, construiremos el propósito de ser mujeres, manos, acción. Vamos surgiendo con pasión. Somos mujeres que usamos las manos, poniendo visión en acción.